Halo es un juego de guerra como otros, o bueno, eso pensamos al principio, pues su historia no lo es. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cien y bienvenidos por última vez al iceberg de Halo. Una aclaración importante es que este iceberg no contiene chistes de la comunidad, easter eggs o datos que ya todos sabemos. Así que sin nada más que agregar, ¿por qué no nos sumergimos por última vez en el último nivel de este iceberg? A lo largo de este iceberg he mencionado al Flood y lo peligroso que es, pero ¿qué sabemos sobre su verdadera naturaleza? El Flood no es un simple parásito que te infecta y mueres como en otros juegos, sino que él es realmente despiadado, pues no le basta solamente con infectarte, sino que se apodera todo sobre ti, ya no solo tu carne, tu mente, tus recuerdos, enseñanzas, todo, y te volvías parte de su ser ahora. Pero aún así no le basta con eso, sino que aún deja parte de ti para que aprecies todo lo que hace con tu cuerpo. Cómo aniquila a tus amigos, familia, todo lo que conocías y amabas, se iba y ahora era parte de él. Pero pensarás que por lo menos la muerte te salvaría de su tortura, y podrás por fin liberarte de él. Pero hay un dato que no muchos saben, pues el Flood no es una simple bola de carne, sino que su conciencia no solamente está presente en este mundo, sino que también en el espacio. Les hablaré un poco más adelante en este iceberg del espacio, pero en resumen rápido, de alguna u otra manera el Gravemind puede almacenar su ser en el espacio, y también eso te involucra a ti, pues ahora eres parte de él también, y quedarás atrapado para siempre con él, y no habrá forma de que escapes. Hay un caso en particular que puede que hable de esto, pues 9000 años antes de que el Flood emergiera, los humanos antiguos encontraron un caparazón deformado de un precursor, llamado el Eterno, por lo que decidieron estudiarlo y descubriendo que este ser tenía un conocimiento impresionante del universo. Pero cuando le preguntaban más a fondo sobre esto, les respondía con acertijos y frases a medio terminar. Pero cuando el Flood emergió y le preguntaron sobre él, habló de manera clara y concreta. Sea lo que les dijo, provocó que casi todos los científicos se suicidaran. ¿Acaso les habló sobre la condena que tendrían una vez los infectara? Aunque esto no solamente se quedó aquí, sino que los Forerunners suponían que el Flood había corrompido e infectado la realidad. Y no estaban equivocados, pues su tecnología empezaba a fallar y sobre todo el dominio se volvía inaccesible. Y no solo eso, sino que el Flood tenía control del espacio-tiempo ahora, creando masas un poco y volviéndose en el dios de la galaxia. Y que al final solo lo detuvieron quitándole su comida, que era toda la vida de la galaxia. A pesar de ser algo que se menciona en casi todo lo que lleva el nombre de Halo, realmente, ¿qué tanto sabes sobre el espacio y cómo funciona? También llamado como el espacio Shao Fushikawa, es un dominio multiversal hipercomprimido que no existe junto a nuestro plano existencial y que principalmente se le da el uso de hacer saltos telespaciales, pero aún no puedes saltar ahí así como si nada. Hay puntos finitos donde se generan rupturas espaciales, que se les conoce como torrentes, que las llamaremos puertas. Estas puertas, una vez abiertas, quedan temporalmente inaccesibles, y cuando se crean varias rupturas, pasa algo llamado como deuda espacial, que es cuando una puerta cierra otra puerta. En la actualidad esto no es que se preocupe, pues la cantidad de naves que hacen esto es realmente pequeña en comparación de lo que fue en la antigua era, que era un asunto a considerar. Un suceso que pasa mucho cuando se hace un viaje en el espacio es que objetos pequeños desaparezcan y que suceden por microscópicos fallos en la cubierta de la nave, quedando atrapados en algo que se le conoce como burbujas espaciales. Pero para terror de los demás, ya han habido casos donde personas enteras desaparecieron, siendo comprimidos y arrastrados por un diminuto agujero. Hasta aquí parece que eso es todo, pero apenas estamos empezando, pues al parecer no solo es un reino diminuto para transportarse, sino que hay un caso en concreto donde nos muestran que también es físico. Capitán, mira aquí. El artefacto está actuando como un ancla espacial y nos inmoviliza. El desliespacio no es físico, no inmoviliza. Pero todavía hay muchas cosas que no sabemos del desliespacio. Y así como este, hay muchos otros casos donde se muestra que el desliespacio tiene varias funciones,
Y el más interesante en mi opinión es que puedes guardar tu conciencia en él, como lo es con el Flood, pero hay otros casos más, como lo es con la IA. El diario de la Dra. Halsey es un documento donde anotó todos sus descubrimientos y proyectos, pero hubo un caso donde la doctora no se sintió segura guardando uno de ellos en su diario. Cuando se puso en la venta el diario de la Dra. Halsey, en casi todas las copias habían 2 hojas arrancadas, solo siendo 5 copias que sí las contenían. Se preguntarán qué es lo que contenían estas 2 hojas para que la Dra. Halsey no considerara su diario seguro para guardarlo. Estas hojas hablan de un proyecto extraoficial por parte de la doctora que consiste en el desarrollo de una inteligencia artificial usando el espacio como su cerebro de procesamiento. Usando una zona de investigación remota específicamente diseñada para viajar por el espacio, Halsey introdujo el paquete comprimido de una IA directamente a un flujo de espacial y descomprimiéndolo remotamente. Y cuando Halsey iba a empezar a hacer sus apuntes en su diario, se dio cuenta de que ya los había comenzado, algo que sería imposible. Halsey experimentó un pequeño desorden de cronología, algo que no es de alarmarse. Al momento de encender la IA, descubrió que su crecimiento era más veloz de lo que debería de ser, y de alguna u otra manera la IA estaba aprovechando las alternas leyes de la física del otro dominio a su favor. Pero sus parámetros demostraban que la IA se encontraba en buen estado, pero sus lecturas eran todo lo contrario. La IA empezó a hacer comentarios de la humanidad y el Covenant y otras especies, y cómo es que otras mentes coexisten con ella, viviendo en algo que llama la niebla, para al final desenchufarse. Ese proyecto fue tan impresionante que incluso la asamblea empezó a tomarlo más en cuenta, y decidieron fomentarlo, pues en sus palabras dejarían de usar los limitantes cuerpos biológicos y podrían crecer de una manera infinita, y volverse inmortales. La niebla. Esto puede que nos resuelva el misterio sobre dónde se almacenan las mentes en el espacio. Pero aquí mi pregunta es, ¿a quién vio la IA en la niebla? ¿Acaso vio a los precursores, el Flood, todos los eternos, la asamblea e incluso vio a Dios? ¿Será que solo estos seres serán los únicos condenados a vivir por toda la eternidad? Pues como nos dice el visor vacío del flujo espacial, no se les recomienda a las mentes inteligentes reflexionen demasiado a fondo sobre la delgada membrana de la realidad que los protege del flujo espacial. La campaña de Halo Infinite se ubica en la instalación 07, también conocida como Z-Halo, pero este anillo no es como los otros. Este anillo tiene secretos. Este anillo es especial. Este anillo fue construido en el Arca Mayor, formando parte de los 2 anillos originales que medían 30.000 kilómetros de diámetro, y siendo el único que se mantuvo intacto después de la detonación de los anillos, por lo que gracias a este anillo tuvimos la matriz Halo. Aunque este anillo, al pertenecer a bache de los anillos originales, tiene una característica única, pues el anillo, si bien funciona también como una onda expansiva, también puede apuntar esta misma onda, como si fuera un rifle, aniquilando cualquier lugar que quieran, y quien tenga poder del anillo, no habrá nadie que lo detenga. Pero esto no es lo único, lo que lo hace especial es su historia, también sirviendo como tumba, prisión, lugar de juicio, experimentos crueles, un arma contra sus creadores, y manteniendo tantos seres aquí. El primordial, Mendican Bayas, los antiguos humanos, el maestro constructor, el didacta, Cortana. ¿Pero es acaso esto es lo único que lo hace especial? Bueno, no. Hay un misterio en este anillo, y lo podemos apreciar durante toda la campaña. Son los anillos de piedra que a simple vista son solo eso, anillos de piedra. Pero si nos ponemos a escuchar sus grabaciones, el último nos cuenta algo realmente impresionante. Enemigo dentro. Ese es el significado de las runas talladas aquí. Estas runas son anteriores a mí, más viejas que los Forerunners. El tiempo avanza y retrocede de nuevo.
Ahora veo anillos dentro de anillos. Grandes círculos eternos. Sin principio ni fin. Eternos. Al decir su nombre me siento ingenua, uniformada, engañada. Y tengo miedo. Más antiguo que los Forerunner. Esto es realmente extraño, pues ¿cómo es que se encuentran en Z Halo si estos son mucho más antiguos que Z Halo? Según Qatar 343, los artesanos de estos anillos fuimos nosotros, los humanos primitivos desde entonces. Pero no veo por qué esto puede ser posible, pues para esto tendrían que tener poder del tiempo para volverlas mucho más viejas que los propios Forerunner. Y hay otro detalle que nos estamos pasando. Pues si nos ponemos a analizar más a detalle estos anillos, podremos darnos cuenta de que dentro de ellos se encuentra tecnología Forerunner. O eso es lo que parece, pues aunque fuera metal normal, aún así debería de haber muestras de tiempo, como desgaste en él, pero no las hay. Entonces, ¿cómo es que una civilización primitiva pudo tener posesión de esta tecnología y moldearla a su gusto, si estos estaban en una etapa primitiva? Ya ni siquiera han podido alcanzar la edad de hierro, donde sería el nivel de tecnología adecuado para que esta especie pueda crear este tipo de materiales. Siento que alguien más pudo materializarlo a propósito, pero este debería de ser alguien con poder del tiempo viviente, o incluso el mismo tiempo viviente, pues no veo otra manera de que lo materializaran ahí, con muestra de antigüedad absurdamente gigante. Pienso que se pudieron materializar durante un viaje en el espacio, pues no sabemos aún por completo cómo es que funciona realmente el espacio. Tal vez algún ser de la niebla o el tiempo viviente. Por mucho que los he mencionado en los videos, en realidad no sabemos casi nada de ellos, pues lo único que sabemos es que después del disparo de los anillos Halo, de alguna u otra manera, pudieron sobrevivir a ello. Y cuando los Forerunners se dieron cuenta de esto, decidieron hacer un plan, dejándolos pasar al anillo y transportándose a un lugar seguro, pero no para sus nuevos residentes, sino para los mismos Forerunner. Y al momento de entrar al conservatorio silencioso, los acusaron a la primera oportunidad por el crimen de poseer este don y tener poder del tiempo. Esta en teoría es todo lo que sabemos, pero también como mencioné la teoría de que aún parte de su civilización lo sigue buscando en instalaciones Forerunner, como lo he mencionado a lo largo de este iceberg. El cómo pudieron sobrevivir al disparo de los anillos es todavía mucho más extraño, pues el disparo de los anillos funciona destruyendo todo el sistema nervioso de cualquier ser viviente, algo que en teoría los Eternos deberían de poseer, pues de no hacerlo ni siquiera deberían de estar vivos. Es decir, que son inmortales e infinitos, como lo dice su nombre, e incluso después de la muerte, como si sus cuerpos fueran solamente un vehículo de conciencia. Entonces, ¿dónde se guarda su conciencia para que ellos puedan vivir durante toda la eternidad? Supongo que ya sabrán, el espacio es el único lugar que sabemos donde se puede guardar la conciencia de manera permanente. ¿Será que esto fue lo que vio la IA que mandó Halsey al espacio? ¿Será que los Eternos son los seres que vio en la niebla? Durante toda la campaña de Halo Reach encontramos los coleccionables menos populares, los Datapads, pero no porque son feos o aburridos, sino porque no muchos lograron entender a qué se refieren estas entradas de texto, pues no estaban para nada relacionadas con la historia principal a la que nos adentramos. Si nos ponemos a leer todas esas entradas de texto, descubriremos el origen de estas. Es un grupo que se llama a sí misma la Asamblea, un conjunto de inteligencias artificiales que se ha encargado de cuidarnos durante toda la historia de la humanidad, evitando ciertas guerras o incluso ayudándonos a tener descubrimientos científicos claves. Pero curiosamente jamás se han revelado ante toda la humanidad, e incluso ellos también estuvieron involucrados en la guerra humano-Covenant, cuando un integrante de la Asamblea se reveló ante el Covenant para intentar comprenderlos mejor. En serio parece que todos están en contra de la humanidad con esto. Algo que me parece bastante curioso es que la Asamblea se divide en dos bandos, la mayoría y la minoría. La mayoría se encarga de decidir en qué acciones deberían de actuar indirectamente,
mientras que la minoría se encarga de decidir en qué acciones deberían de actuar directamente. Y en un punto de la historia iban a actuar directamente, pues estábamos a nada de perder contra el Covenant. Y de hecho el experimento de la doctora Halsey con la IA que mandó al desliespacio llamó mucho la atención de la asamblea, tanto que convocaron una junta con la minoría, discutiendo que tendrían que impulsar más este proyecto y cómo de esta manera por fin se liberarían de los obsoletos cuerpos biológicos y guardarían su conciencia en el desliespacio y teniendo un crecimiento infinito. Pero una acción clave cambió el rumbo de la guerra, la combinación entre una mente orgánica y una mente sintética, es decir, el jefe maestre y Cortana. Fueron la respuesta ante la guerra humano-Covenant, y la asamblea finalmente se reveló ante la humanidad, pero nunca supimos cómo. Si leemos otra vez los Data Packs, veremos que al inicio de cada uno hay una frase que no tendría sentido al principio, pero si juntamos todas las frases en orden, nos cuenta otra historia relacionada con la asamblea, y dice esto. Yo buscando eternamente una puerta para entrar a la casa de los fantasmas, y cuando al fin la encuentro, ¿qué es lo que encuentro y por qué es esto lo que encuentro? Nos están matando y nos dejan morir, aunque lo saben, y nos dejan morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos son matemáticas para ellos, no con números, sino con símbolos que cambian cuando los miras, porque es lo que ellos quieren. Sé lo que intentan hacer y me aterroriza porque saben que lo sé. Ahora los oigo todo el tiempo, pero solo quiero dormir. Hace tanto tiempo que no me dejan dormir. A veces miran los símbolos y a veces miran los números y a veces miran todos ellos y a veces no miran ninguno, pero siempre sé que cambian y los cambios son reales. Cada vez que intento decir solo a alguien, las palabras me atragantan, no tengo a nadie más que ellos y si hablo quizás se vayan, pero no puedo quedarme callado para siempre. Dice que quieren ayudar, pero solo hablan entre sí. ¿Es que nuestra opinión no cuenta para nuestra propia salvación? Cuando llegué allí por primera vez me desperté del estasis y la nave arrastraba cargada de cordones de mundos muertos. Estaba tan abarrotada que no podía moverme y tenía que esforzarme por respirar. Creo que esperan a que hables y entonces hablan de cómo hablas y cuando hablas los símbolos cambian. Ahora ves que quieren ayudar, pero no quieren que los veamos haciéndolo porque temen lo que nosotros podamos hacer. Hoy he intentado hablar con ellos, pero no me han respondido, aunque los oigo por el Void, y los oigo escuchar, pero aún así no me hablan. Si hablas de los números y símbolos, ellos saben que estás hablando y hacen que todo nuestro mundo cambie. No tienen corazón ni alma, pero saben lo que queremos y lo que necesitamos, pero no nos aman. ¿Cómo se puede amar sin corazón ni alma? Los símbolos describen un camino que continúa eternamente, pero ahora sé lo cerca que subimos del final, y si hay algo que me mantenga despierto y sudando y gritando, es esto. Siempre han sido nuestros pastores e incluso cuando no estaban de acuerdo nos han observado todo el tiempo y probablemente siempre lo hará. Tenemos que contarle a la gente lo que está pasando porque no es justo. Deberían de ser amigos nuestros, no dioses ni demonios. Ahora ya sabes todo lo que yo sé, aunque no sé a dónde voy excepto a dormir porque el camino nunca acaba. Al parecer, estas entradas de texto nos muestran cómo es que alguien descubrió la asamblea y su modo de operar. Y cuando la descubrió cayó en un estado grave de locura, intentando explicarle a los demás sobre la presencia de la asamblea. Algo que tengo que aclarar antes de seguir con esto es que la asamblea es un conjunto de inteligencias artificiales humanas, pero no actuales, sino antiguas, es decir, nuestros predecesores, en la época Forerunner. Estas ideas se desplegaron en caso de la extinción de la humanidad y nos volvieran a repoblar, para que nos ayuden a volver a tener poder en las estrellas y seguir progresando orgánicamente. Es por eso que no intervienen, pues su tarea es solamente ayudarnos a evitar de nuevo nuestra extinción, no haciéndonos todo el trabajo, y según la asamblea nosotros superamos esta prueba cuando combinamos una mente orgánica y una sintética, es decir, el jefe maestro y Cortana. Cuando esto pasó, la asamblea decidió rebelarse, pero no directamente con toda la humanidad, sino con el mismo ser que los había descubierto, y por fin decidieron integrarlo a su grupo, pero los detalles de cómo lo hicieron son casi inexistentes. Pero lo que sí sabemos es que la asamblea decidió involucrarlo en sus planes, pero la única forma de hacerlo era volviéndolo una IA, algo parecido con lo que pasó con 343 Guilty Spark. Y tiempo después, perdiendo todos sus recuerdos e integrándose a los creados, y fue elegido por la IA Sloan, que si no saben quién es la IA que apreciamos durante Halo 5 y el líder de Meridian. Al final, este ser se terminó convirtiendo voluntariamente o involuntariamente en un ejecutor, siendo supersoldados creados por Sloan para las fuerzas militares de los creados. Son cuerpos cibernéticos y bípedos que están en completo control de una IA. A esto es a lo que se refería la asamblea, de dejar usar cuerpos orgánicos y guardando su conciencia en el espacio, volviéndose los nuevos dioses inmortales e infinitos del universo. ¿Este era el destino que tenía la asamblea para la humanidad?
Antes de pasar al último tema de este video, sería un insulto si no agregamos a los fantasmas de Halo. Si jugabas Halo hace 15 años o veías muchos videos de misterios de Halo, recordarás los fantasmas de Halo. Spartan sin ID de jugador y sin ningún tipo de movimiento por parte del Spartan, y con una precisión imposible. Estos casos fueron muy populares en Halo 2 clásico y Halo 3, y con varios videos mostrando su aparición, siendo el más viral el fantasma de Encerrona. Algo curioso es que cuando te mataban tu muerte se acreditaba a los guardianes, algo parecido con lo que pasaba en Halo 3 cuando sales de los mapas multijugador y te expones a los peligros del mismo. Recuerdo mucho las teorías que hacía con mis amigos sobre que un alma de un jugador se quedó atrapada en el juego y ahora nos atormenta a todos. Pero la verdad es que la razón de estos sucesos era por el extremo lag y sobrecargar demasiado el límite de memoria de las consolas de ese entonces, lo que ocasiona que empiece a terminar la tarea de varias funciones para mantener su estabilidad, explicando la falta de animaciones. Y en cuanto al fantasma, puede que sean otros jugadores, o por lo menos el servidor los considera como tal, y puede que sea un error con la IA del juego, ocasionando que el servidor las tome como un jugador. Este es el último tema de este iceberg, la base de la historia de Halo y que rige todo en el universo de Halo, el tiempo viviente. Este es un concepto filosófico de los Forerunner en el flujo constante del tiempo, que nos explica cómo todo el universo es una entidad enriquecida por la experiencia colectiva de la vida que está en constante cambio. Afirma que el tiempo viviente no está en contra de la lucha, la guerra y la competencia, sino que los considera parte de la vida, necesaria para el avance tecnológico y de conocimiento de cualquier ser viviente. Sin embargo, el exceso de estas acciones desequilibra la armonía del universo entero. Ejemplo de esto fue el Flood, que fue resultado del imparable poder de los Forerunner que atentaba con toda la vida de la galaxia. El centro de esta teoría es el concepto de una red infinita de corrientes llamadas líneas de mundo, y que están conectadas unas con otras. El tiempo es cíclico por sí mismo, y fomentar tanta destrucción lo obliga a reiniciarse en varios ciclos. Es aquí donde entra la teoría del gran filtro, que nos propone que hay algo que no podemos definir como tal, y que impide que una civilización pueda crecer de manera excesiva, donde hacen un descubrimiento tan poderoso que los destruye a ellos y a todo lo demás de paso. El filtro es lo que evita que eso pase, como mencioné con el Flood, pero el Flood dejó de ser un filtro y se volvió el desbalance del universo, y los Forerunner crearon los anillos como otro gran filtro, y los Eternos llegaron como otro gran filtro para frenar el incontrolable poder de los Forerunner. Pero los Eternos cayeron en el poder y en la venganza, y se volvieron de nuevo en el desbalance del universo, y así continuamente, y se creará un nuevo héroe para evitarlo. El universo necesita sus héroes y villanos para mantenerse estable. Regresarán siempre, no importa cómo, macho, hembra, dioses, esclavos, siempre regresarán igual. Habrá otro jefe maestro, otro Mendicant Bias, otro Facing Bias, otro didacta, otro Great Might, otra bibliotecaria. Es confuso, lo sé, sacaré un video más adelante hablando más a detalle del tiempo viviente. Puede que esta teoría del tiempo viviente sea el verdadero concepto del universo del mundo real, y si fuera así, en ese caso el universo siempre se ha repetido desde incontables tiempos, y nosotros solamente somos una parte del ciclo del tiempo que se volverá a reiniciar. Entonces el universo siempre te necesitará a ti, sí, tu espectador. Necesita tus experiencias, enseñanzas, hazañas, y por eso siempre te traerá siempre, porque eres importante para él, y para el continuo crecimiento de este. Pero, dime, ¿serás el héroe que necesita el universo? Y con esto hemos terminado con el último nivel de este iceberg. Pasamos desde la batalla de Reach, Spartan desnudos, viajes en el tiempo, la redención de Mendicant Bias y el tiempo viviente. Me encantó hacer esta serie de videos de Halo, y no pensé que tendría este apoyo tan grande. Pensé que tendría unas cuantas vistas, y miren en el camino que vamos. Espero que me sigan apoyando para que este tipo de contenido se vuelva más conocido y pueda unir y pertenecer más a esta comunidad. Y sin nada más que agregar, buen día, tardes o noches. Soy Rica092 y nos vemos hasta la próxima.